Saludos a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo en este sexto capítulo ya de Pon luz a tu síntoma, donde vamos a hablar sobre la diabetes. Bueno, es interesante porque además fue un tema que nos propusieron ya una de las mujeres que vio el primer capítulo, ya nos pidió si haríamos uno sobre la diabetes. Con lo cual, hoy llegó el día de hablar sobre la diabetes. Bienvenida, Eva. ¿Qué tal? No, hola María, muchísimas gracias por este nuevo capítulo que vamos a ponerle todo el amor, porque la diabetes es un conflicto con la glucosa y la glucosa es algo dulce, es algo... Ujú. y entonces nuestro inconsciente es inconsciente que regula tantas y tantas funciones de nuestro cuerpo mientras estamos tú y yo aquí, mientras todas las personas que nos están escuchando y gracias por decirlo. Nos encanta que nos propongáis qué otros temas tratar aquí en este canal de María. Exacto, porque así también sabemos qué es lo que, bueno, pues interesa un poquito más, ¿no? O sí, ¿dónde querríais que pusiésemos esa luz? No, nos gusta leeros y lo tenemos en cuenta. O sea que hoy hablamos de la diabetes, como dices tú, ¿no? De esa relación con lo dulce. Sí, porque aquí vemos que la diabetes se produce porque algo le está pasando al páncreas. El páncreas que es el que va a secretar la insulina y dentro de esa insulina va a ser necesaria para llevar la glucosa del torrente sanguíneo a todas las partes de nuestro cuerpo que sean necesarias. Si hay una irregularidad en esa insulina que es la que facilita ese intercambio de la glucosa y otros nutrientes, pues si hay una irregularidad o no está funcionando bien el páncreas segregando esa insulina, pues entonces vamos a tener complicaciones y una de esas complicaciones va a ser la diabetes, que es lo que vamos a tratar hoy. Entonces, lo primero que tenemos que ver, qué conflictos emocionales son los que van a provocar que nuestro páncreas no secrete esta hormona de la insulina tan necesaria en nuestro cuerpo. Bueno, pues tenemos varios conflictos emocionales dentro de la descodificación biológica. El primero, lo más importante. Cada vez que tenemos, y recordemos, en otros capítulos siempre estamos hablando de que aquellas situaciones que vivimos en silencio, en soledad, sin solución satisfactoria, ante un hecho dramático, de repente que llega una ruptura de pareja, que llega un despido, que llega el fallecimiento de alguien muy querido, bueno, pues cuidado porque cuando lo vivimos en silencio y en soledad, o no solamente ante un hecho dramático, sino también un hecho vivido día a día, semana a semana, año a año. Cuidado porque el cuerpo va a intentar comunicarse con nosotros para que resolvamos esa situación de conflicto, que como la estamos viviendo en silencio no la estamos solucionando. Y nuestra biología está diciendo, oye, háblalo, pon palabras, vamos a buscar una solución entre todos. Bueno, pues ahí está nuestro cuerpo tan bonito, dándonos claves para saber qué es lo que nos está faltando por comunicar. Y ahí la descodificación, maravillosa herramienta. Equilibrándola con el sistema sanitario, con esta medicina alopática, hacemos un gran equipo para que todas las personas que nos están escuchando pongan luz a los síntomas. Entonces, vamos a ver. Uno de los primeros conflictos, si yo siento asco, siento resistencia a algo, siento repugnancia a algo, cuidado, porque ahí la diabetes va a hacer acto de presencia. Recordad, por favor, y perdonadme que sea tan pesada, pero no porque tenga asco a algo me va a salir una diabetes. No, Ujú. tiene que haber este de vivido en silencio, en soledad, etcétera, 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 que siempre, siempre me gusta comentarlo en casi todos los capítulos que estamos grabando. Entonces, bueno, cada vez que tengo este asco, esta resistencia, esta repugnancia ante un peligro, y un peligro puede ser de cualquier tipo, porque si yo, el inconsciente, que no es inteligente, pero es muy eficiente, si yo siento asco porque alguien está entrando y le veo como algo peligroso, puede ser un inmigrante,
Puede ser una persona que va con unas pintas tremendas y está entrando dentro de mi territorio o dentro de mi casa. Puede ser alguien que me produzca asco porque va a hacerme algo que con connotaciones sexuales que no me gusta. Cuidado, que ahí nuestro cuerpo nos va a hablar. Otro de los conflictos que pueden provocar, porque si os dais cuenta, la insulina es la que permite que la glucosa entre en las células. Esa glucosa que para el inconsciente va a representar el amor, la dulzura, pues todos estos conflictos con el amor, porque el que está entrando con amor y luego va y me toca, y eso me produce asco, me produce rechazo, me produce resistencia a que alguien me venga a tocar y me está tocando, porque aquí he encontrado casos de niñas abusadas en un contexto familiar, por algún familiar, y no han podido decir nada. Bueno, pues de repente niñas jovencitas con problemas de diabetes o niños recién nacidos ya con problema de diabetes, tenemos que ver cuál es el conflicto con el amor, porque el amor es peligroso. La Ujú. glucosa no está entrando en la sangre. Entonces, ¿cuál es el conflicto con el amor? ¿Por qué hay una sensación de peligro con el amor? Y también, como es diabetes, el di es como que nos habla de dos. Es hogar dividido entre dos, conflicto dentro del hogar donde hay dos partes, donde el amor está dividido. Este sería otro de los conflictos que podría darnos una señal de que nuestro páncreas está ahí generando insuficiencia con la insulina. Y perdón, Eva, Eh, ¿eso que comentabas del asco siempre es en relación a la parte sexual o puede ser por otros motivos? Ujú. Ese Puede ser, conflicto. sí, puede ser inclusive asco a la gente extranjera que entra en nuestro país, que les dé asco. Asco porque alguien nos va a besar y nos deja la saliva, eso también puede ser. Y a lo mejor es que no nos está besando con connotaciones sexuales, pero nos está dejando aquí toda la saliva. Y está en nuestro entorno muy cercano y lo vivimos a lo mejor día a día, semana a semana. Y entonces de repente cada vez que ves a esa persona dices, ay, que me va a dejar todas las babas. Ese asco también puede provocar un problema con la diabetes. Vale. Ujú. También me he encontrado personas hiperactivas que necesitan acumular energía. Y ahí, en el tema de las hiperactivas, tendríamos que ver por qué tienen que llamar tanto la atención. ¿Mm? ¿Quién no las está prestando la atención que se merecen? Y nos encontramos a muchos niños hiperactivos hoy en día. Y claro, con unos papás que trabajan fuera de casa y muchos de ellos que trabajan muchas horas fuera de casa. Y entonces el niño o la niña, cuando llegan a casa, pues quieren estar con su papá, con su mamá o con los dos, pero llegan cansados y entonces no les hacen el caso que ellos necesitan. Ujú. Entonces, bueno, uno de lo que puede producir hiperactividad es precisamente la búsqueda de ese pariente, de ese tutor, tutora, que necesita ser atendido y que no está por circunstancias. O quizás también me he encontrado a muchos niños hiperactivos con papás enfermos que no pueden estar atendiéndoles o con mucho tiempo de hospitalización. Y entonces, bueno, pues esta desatención, bien porque hay mucho trabajo, bien por una enfermedad, bien porque a lo mejor los papás tuvieron ese bebé y no le esperaban y tampoco querían, no tenían vocación de padres. Bueno, pues cuidado con esa falta de atención porque los niños sí que cuando somos pequeños pues queremos ser el centro Mm. del mundo de nuestros papás. Y entonces, bueno, pues esa hiperactividad que puede producir también diabetes, porque es necesaria acumular esa energía porque puede haber un peligro. Y ese peligro no puede ser real, puede ser un peligro que vivieron nuestros padres, que quizá vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, como muchas veces en algunos de los capítulos hablamos de la psicogenealogía, de cómo el estudio del árbol, ante algunas dolencias o patologías que tienen las personas que llegan a la consulta, pues muchas veces son heredadas del árbol familiar. Ujú. Y entonces todo esto que estoy comentando, del asco, la repugnancia, pues a lo mejor
ese bebé cuando estaba en el vientre de la mamá, pues sintió que su mamá vivía una situación de repugnancia o de asco o de tener que resistirme a alguien que está en el entorno y esa mujer embarazada lo vive en silencio y en soledad. Y entonces, o a lo mejor está con su pareja, pero se sienten como que están divididos los dos porque ella quería quedarse embarazada, él no, y esta dualidad el feto lo va a vivir como que es él el que está provocando esta división. Ujú, Bueno, pues estos niños recién nacidos también pueden presentar una diabetes o la propia madre, esa diabetes gestacional, ujú, que necesita mucho más amor, mucho más dulzura en el entorno donde está embarazada y a lo mejor no lo tiene. Entonces, bueno, pues tenemos que ver. Y hay también una parte a nivel psicológico que las personas que viven diabetes pueden sentirse como perseguidas. ¿M? Y esto recuerdo el caso de un hombre con diabetes muy joven, la diabetes tipo 1, que son diabetes que están diagnosticadas a personas antes de los 30 años y necesitaba inyectarse insulina todos los días, es lo que tiene este tipo de diabetes, hay la ujú, 1 y la 2 ya no requiere tanta. Y entonces este hombre cuando le estaba comentando, ¿no? Y una de las cosas que me decía es que no sabía muy bien, pero que él sentía como que alguien le estaba persiguiendo. mm, Y no tenía ningún tipo de trastorno del comportamiento, no tenía ningún tipo de esquizofrenia o cualquier otra afección, ¿no? Sino que y entonces, bueno, pues me hablaba luego de a nivel transgeneracional cómo sus padres vivieron estar perseguidos por sus ideologías y tuvieron que claro. dejar ese país para venirse aquí a España porque corrían peligro. Estaban en la zona de Colombia y, bueno, pues había las guerrillas y entonces se vinieron para aquí. Y ahí nace él, nace este hijo. Y fíjate, me acabo de acordar de Nissa Carey, que creo que lo mencioné en uno de los capítulos, que es una bióloga molecular que estudió Ujú, muchos problemas de sobrepeso en niños y resulta que venía de niños de Holanda. Y es que hizo un estudio a las mujeres embarazadas en la Segunda Guerra Mundial, que se habían quedado embarazadas en esos momentos históricos y que pasó la hambruna de Holanda y pasaron mucha hambre. Entonces, ellas no vivieron el conflicto en su cuerpo, sino que sus hijos y sus nietos fueron los que tuvieron trastornos del comportamiento, trastornos de alimentación, perdón, tipo anorexia, bulimia, tipo sobrepeso. Y fijaos cómo el árbol familiar va marcando, ¿no? Y mm, entonces, mm. volviendo al caso de este ¿Y, hombre joven, y también tuvieron conflictos con la diabetes? no, en ¿O el no? caso No, de en Lisa este caso Carey no. era más en temas de anorexia, bulimia y de sobrepeso. Pero es que no Ujú, sé por qué me he acordado vale. como los conflictos, ¿no? En este caso de este joven que sí que sufría de diabetes, era porque sus padres habían sido perseguidos en su país de origen y se tuvieron que venirse aquí. Ujú, También me he encontrado, María, en los casos de la diabetes, personas que se resisten a cambiar. ¿M? El tema de ujú, los cambios. Claro, porque si te das cuenta, la insulina va haciendo ese intercambio y entonces si se produce ese cierre porque la insulina no permite el intercambio, bueno, pues tenemos que ver personas a lo mejor muy rígidas a nivel mental, ¿m? Que no quieren cambiar el pensamiento ni quieren escuchar, bueno, pues propuestas que le pueden hacer algún terapeuta o los médicos para mejorar, bueno, pues como que se resisten. Esa ujú, palabra de resistencia que hemos hablado al principio de este capítulo, está resistirse a cambiar, resistirse a querer aceptar a la otra persona, resistirse a querer abrirse en este mundo. Bueno, pues cuidado porque también me los he encontrado. Y hay muy importante, a trabajar el amor. El ujú, amor aquí en una persona que sufre de diabetes sería básico. ¿M? Y hacerles ver que el amor no es peligroso, que el amor es una de las energías más poderosas de sanación que yo he encontrado mm, en todo mi camino terapéutico y que este amor consigue auténticas maravillas junto con el poder de la palabra. mm, Hay mucha biografía y muchos vídeos a través de YouTube, de los medios, de las nuevas redes de comunicación que hablan del poder de la palabra.
Bueno, pues también el poder de la palabra cuando decimos un mantra, cuando decimos una frase, una afirmación positiva, puede cambiar inclusive el ADN nuestro. Ujú, Fíjate. Hay un audiolibro de Joseph Murphy, El lenguaje secreto de tus células, de este autor, de Joseph Murphy, que es una maravilla, muy terapéutico, como la frase positiva, como el pensamiento positivo, hace auténticas maravillas dentro del genoma humano. sí, es increíble y hoy en día la ciencia está dando la razón a todas esas cosas que ancestralmente ya se sabían, ¿no? Con lo cual es maravilloso darte cuenta de ello. Hace poco asistí a una clase que precisamente hablaban a nivel científico, ¿no? Del corazón. Y una de las cosas que me maravilló es que las válvulas del corazón tienen esa forma helicoidal y la sangre sale con la forma con esa forma también helicoidal de la galaxia, del ADN, ¿no? Y cuando hay equilibrio en el cuerpo, regresa con esa misma forma, ¿no? Cuando hay algún desequilibrio, se pierde. Pero bueno, es algo también maravilloso, ¿no? Y también daba la importancia, pues eso de la resonancia, de la palabra, de la vibración, ¿no? Con lo cual bueno, refuerza todo eso que estábamos comentando. Y bueno, precioso. Qué bonito tesoro, me encanta esa forma helicoidal que hace que nuestro corazón vaya dejando entrando y salir, ese corazón tan bonito, Mm, que para mí el corazón es el símbolo del amor, por ejemplo, mm, mm, y que desde aquí espero que esta información de la descodificación ponga luz a esta persona que se puso en contacto para que le habláramos de la diabetes. ujú, así es. Bueno, a nivel de plantas, también tenemos algunas plantas que pueden ayudarnos, ¿no? En el caso de la diabetes. Una de ellas, es la stevia, que además es una planta que endulza muchísimo y yo creo que muchas personas diabéticas la conocen porque se utiliza como sustituta del azúcar, ¿no? Y bueno. Hoy en día se encuentra en polvo y se puede poner donde tú desees, pero si puedes conseguir la planta, pues una hojita de la planta dentro de la boca, es que a veces es incluso excesivamente dulce, ¿no? Y además esa planta nos ayuda a regular el azúcar en nuestro cuerpo, ¿no? No solamente que nos proporcione ese dulzor, sino que además nos ayuda a nivel interno, con lo cual, bueno, es una planta muy interesante para las personas diabéticas, que yo imagino que la mayoría de ellas la conocen ya hoy en día, por suerte, pero bueno, si alguna no la conoce, pues puede adentrarse en ella, ¿no? Y también la canela, poner un poquito de canela en las cosas que solemos utilizar porque ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y regula también los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Podemos utilizarla en infusiones o en yogures, en muchísimas cosas que estemos usando, pues poner un poquito de canela nos puede ayudar. A nivel de cristales, la verdad es que no había pensado en ninguno en sí, pero como tú has hecho tanto énfasis en el tema del amor, pues de nuevo recomendaría el cuarzo rosa, ¿no? Ese fantástico cuarzo rosa, que sí que es tan fácil de encontrar y de obtener, pues puede ayudarnos también en estos procesos. Gracias, María, por recordarme que también teníamos que hablar de la hipoglucemia, que Mm, también está muy asociada con el tema de la diabetes, porque aquí nos encontramos en la hipoglucemia que falta glucosa y como nos falta glucosa podemos tener pérdidas de conocimiento. Y para cerrar este capítulo, quería comentar que en los casos de la hipoglucemia, que pertenecen ya a la cuarta capa embrionaria, por lo tanto tendríamos que ver cuáles son los miedos que nos vienen de frente, para los zurdos y para los diestros nos vamos a encontrar que la hipoglucemia tiene dos conflictos más o menos distintos. Para los que somos diestros, una hipoglucemia se puede deber porque tenemos un miedo frontal que viene frente a nosotros, más el asco.
asco de ese miedo que está llegando. Pudiera ser el caso que he comentado de este familiar que se acerca y nos deja aquí todas las babas cuando nos da dos besos. Puede ser, ¿no? Puede haber también una situación de peligro. No solamente que venga a besarnos, sino que puede haber algún miedo a que ese amor no sea bueno, que sea un amor sucio. Ya sabemos, ¿no? Cuando hablo de un amor sucio es algo que lo podemos vivir como una violación, como Mm, estar invadida por alguien que no queremos, un abuso. Esto para los diestros y para los zurdos estaría el miedo y también la resistencia. Tengo miedo, pero tengo que resistir. Esto es algo que hemos visto antes, ¿no? A pesar de que la situación de peligro la tenemos, yo tengo que estar ahí, manteniéndome ahí y ver, porque fue una de las cosas que hablamos en el capítulo 5 de la tiroides, que a pesar del miedo, yo tengo que mantenerme mm. en este territorio porque no puedo desplazarme. Entonces, cuidado porque esa hipoglucemia... Y muchas veces lo hemos visto en alguna película, que de repente aparece una situación de peligro, de repente, inesperado, hay mucho miedo y la persona pierde el conocimiento. Mm. O le dan una noticia impactante y de repente la persona se cae. Entonces, bueno, que no se me olvidase hablar de la hipoglucemia porque también está un poquito aparejada con todo esto de la diabetes que hemos estado hablando. Pues muchísimas gracias, Eva. Como siempre ha sido súper interesante y bueno, has dado información muy valiosa para las personas que tengan algún problema en ese nivel y creo que bueno, has aportado esa luz para que pueda ayudarles a reconocer o a comprender cuál puede ser su origen o el problema de todo ello, ¿no? Pues un placer, María, y esperemos que, como decía antes, esta información le haya sido valiosa a la persona que nos ha preguntado por ello. Un beso muy grande, lleno de amor y de dulzura para todas las personas que te siguen. Igualmente, un beso enorme para ti, para todos, y nos vemos prontito en el próximo capítulo de Pon luz a tu síntoma. Un abrazo, chao.